Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido en Lightyear, principalmente de aquellas cosas que quedaron sin explicación, o de cómo se supone que encaja esta cinta en el universo de Toy Story. Aclarado eso, comencemos. Como se ha dicho hasta el cansancio, Lightyear fue la película que vio Andy. Entonces, ¿se supone que para él Lightyear es una peli animada o es una cinta con actores reales? Bueno, resulta que es lo segundo, una cinta live action, y vendría a ser para Andy como esas franquicias de ciencia ficción ochentera como Star Wars o Volver al Futuro. Películas orientadas a un público mayor, pero que no evita que un niño como Andy la pueda ver y emocionarse con esta, al punto de ser su película favorita. Al comienzo de la cinta nos dicen que Andy recibió su juguete de Buzz en 1995. ¿Significa esto que esa es también la fecha en la que se estrenó Lightyear? No es así. Según el director, en el universo, Lightyear se estrenó en 1986, por lo que Andy como tal primero la vio en VHS, y años después la vería en cines durante un relanzamiento. Y obviamente cuando él la veía no le salía este texto en pantalla que dice su nombre. Cuando la nave detecta un planeta, esta despierta a Buzz y le da la opción de explorar el planeta o seguir en la dirección que iban. Sabemos que Buzz aceptó lo primero, pero la pregunta es, ¿a dónde se dirigía el nabo originalmente? Bueno, lo cierto es que este estaba regresando a la Tierra, así que si Buzz hubiera presionado el no, todo hubiera sido diferente. Las 1200 personas a bordo del nabo quedaron varadas en este planeta, y es raro que en todos esos años que pasaron nadie los haya encontrado. Por supuesto, es una tarea casi imposible encontrarlos en la inmensidad del espacio, pero ¿qué acaso no podían mandar un mensaje a la Tierra? ¿O una señal que revelara su ubicación? Bueno, para responder esto primero tenemos que tener en cuenta que sí existen otros comandos estelares. Según el director, hay uno en la Tierra y algunas otras bases en toda la galaxia. Y en cuanto al mensaje de ayuda, pues sí se envió cuando la nave se estrelló, pero considerando lo lejos que están de la Tierra, toma tiempo en llegar el mensaje, así que parece que todavía nadie sabe la ubicación de estos. Vemos que la nave viaja regularmente a hipervelocidad. Esto quiere decir entonces que todos en la nave estaban expuestos a la dilatación del tiempo, tal y como le pasó a Buzz cuando viajó solo. Bueno, no exactamente. Según el director, el nabo contaba con un amortiguador de dilatación del tiempo, que evitaba que los pasajeros sufrieran de este efecto. Es algo que se iba a explicar en la cinta, pero se consideró algo aburrido y confuso, así que prefirieron omitirlo. ¿Por qué ninguno de los científicos presentes le advirtió a Buzz lo que podía pasar? Es decir, lo de la dilatación del tiempo. Porque sí, se lo dijeron después que ocurrió, pero ¿qué no consideraron ese dato importante como para decírselo antes de su primer vuelo? Bueno, según esta respuesta del director, parece que era algo que asumían que no ocurriría. Es decir, la XL-1, la nave que usa Buzz, también contaba con un amortiguador de dilatación, pero por alguna razón este falló. De allí viene la sorpresa de que haya ocurrido este efecto, ya que se supone que no debía pasar. Y con respecto al amortiguador de la nave, pues nunca lo pudieron hacer funcionar, así que Buzz tuvo que hacer todos esos viajes sin el amortiguador. ¿Por qué a Andy no le dieron un juguete de Sox? Parece algo que todo niño quisiera tener. Hasta yo quiero uno con el trajecito. Según el director, lo que ocurrió fue que los juguetes Sox estaban agotados. Lo cual, ok, puede tener sentido. Pero eso no explica cómo es que tampoco vimos juguetes de los demás personajes. A menos que hayan sido tan odiados que nadie quiso sus juguetes. Así que bueno, para resolver esto, el director dio otra explicación. Y es que, según él, los juguetes de Buzz y Zork que hemos visto no están basados enteramente en la peli de Lightyear, sino en la serie de Comando Estelar, que se lanzó después de Lightyear. Y dado que en dicha serie no estaban Sox y los demás personajes, entonces tampoco hubo juguetes de ellos. Aunque esto termina generando otra duda, sobre por qué no vimos juguetes de los nuevos compañeros de Buzz. Si se supone que en el universo la serie de Comando Estelar vino después de Lightyear, ¿por qué no aparecieron los personajes humanos en esta?
Bueno, ocurre que en el universo los productores del programa quisieron hacer un reinicio, es decir, solo conservaron a Buzz y Zork, mientras que a los demás personajes los reemplazaron por compañeros extraterrestres, siendo incluidos para atraer a los niños, ya que a diferencia de Lightyear, que como dijimos es una cinta live action, la serie de Comando Estelar se trataba de una serie animada orientada a un público más infantil. Tal y como le ocurrió en la vida real a franquicias como Rambo, Volver al Futuro, Robocop o Los Cazafantasmas, que después de sus películas se crearon series animadas basadas en estas. ¡Un extraño! ¡De fuera! Seguro habrás notado que la cinta no cuenta como tal con la participación de los aliens. La razón es que dentro del universo los aliens no formaban parte de la misma franquicia de Lightyear. Ellos eran un producto original de Pixaplaneta, de hecho hasta contaban con el logo de la empresa, por lo que no podían ser incluidos en la cinta de Lightyear. Ahora, la razón de que sí hayan podido salir en la caricatura se debe a que para ese caso Pixaplaneta hizo un trato con los creadores del programa para incluir a estas criaturas. Es como cuando una empresa paga para que su producto o servicio se muestre en pantalla. Cuando nos cuentan el plan se nos dice que tienen que acabar con todos los robots, pero para hacer eso tienen que destruir primero la nave de Zork, ya que esta es la que le da energía a los robots, por lo que una vez destruida todos los robots caerán. Sin embargo, al final cuando logran destruirla y aterrizan a salvo, de alguna manera todavía sigue funcionando este robot, así que ¿qué pasó ahí? Bueno, el director dio varias opciones. La principal es que el arpón que Moe le lanzó hizo que este perdiera la conexión con la nave. Poco después, el robot comenzó a utilizar su batería de reserva, pudiendo así funcionar de manera independiente para completar su misión. Aunque esto de la batería de reserva plantea otra duda, y es si los robots que rodeaban la base también llegaron a utilizar dicha batería después de apagarse, o qué fue lo que pasó con estos, ya que nunca los vuelven a mostrar. ¿Quién eres tú? Muy buena pregunta. La revelación de Zork como una versión mayor de Lightyear fue algo que no resultó del agrado de todos, aunque si prestamos atención a lo que dice el viejo Buzz, él comenta que cuando él llegó todo eso ya estaba, lo que implica que el viejo Buzz le robó toda esa tecnología al verdadero Zork. Lo que no queda claro es dónde está el malvado emperador, pues parece que se fue de parranda y dejó toda su nave sin supervisión o seguridad. Podríamos suponer también que el viejo Buzz lo derrotó en algún momento. Hay varias posibilidades, así que no queda muy claro qué fue lo que pasó. Lo único que sabemos es que no tenemos la historia completa, por lo que probablemente en la secuela se planeaba revelar qué ocurrió con el verdadero Zork. Quién sabe, quizás algún día lo sepamos. Y estas fueron algunas cosas de las que quería hablar. Si se te ocurre alguna otra, con gusto puedes comentarla. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Juan Pablo Arbizu, Buzz Lightyear, Alexis y Zaira Herrera. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.